dile a César que no me abre la cuestión. No tengo nada. No tengo ningún elemento. Oye, no tengo elementos. Y aquí está. Ya lo tengo, ya lo tengo. Y ahí la abrí. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación para participar en este encuentro. Un saludo especial al presidente Frey, con quien me tocó trabajar algunos años, pero con quien además fuimos vecinos durante un tiempo, ahí en la calle Hindenburg. Así que es un gusto verlo nuevamente. Varias veces, como él mencionó, nos hemos reunido con el Comité de Políticas para la Infraestructura y agradecemos todas las ideas, iniciativas y el entusiasmo que ellos siempre le ponen a este tema tan central. Voy a hablar sobre dado que este es un seminario que que trata de generar una visión sobre el futuro, concentrarme más en temas ligados al futuro económico de Chile, mirando al 2030. Y para esto, primero tenemos que tener claro de dónde venimos, que es una historia que tiene luces, pero también tiene sombras. Pero donde ¿cierto? Hablamos mucho del crecimiento económico, a veces tiene ¿cierto? Un término que aúna apoyos, en otros casos se discute, a veces no está presente, en fin, pero tenemos que tener claro que el desarrollo económico, el crecimiento económico, por supuesto no agota el desarrollo de un país. El desarrollo de un país incluye una serie de otras variables y expresiones de bienestar. Pero no cabe duda que ayuda mucho. Eso no puede caber ninguna duda. Y el crecimiento económico conecta el presente con el pasado de la economía y, por supuesto, con el futuro. Y lo que uno ve cuando analizamos los datos es que entre la primera década del 2000 y la actualidad, el crecimiento tendencial para la economía chilena ha decaído a menos de la mitad. Por aquel entonces, por ahí por el 2004, 2005, se estimaba que el crecimiento tendencial o el crecimiento a largo plazo de la economía chilena era del orden del 5% anual. Hoy en día eso se estima en menos del 2,5% anual. Entonces es una caída importante, pero sobre todo es una caída que ha ocurrido en un plazo relativamente corto de tiempo. Es normal que los países, a medida que se desarrollan, el potencial de crecimiento vaya desacelerando, pero lo que no es normal es que ocurra en plazos relativamente cortos de tiempo. Acá en las gráficas vemos cómo ha evolucionado el crecimiento del producto para distintos periodos de tiempo. Por supuesto, el mayor ritmo de crecimiento ocurrió entre fines de los 80 y fines de los 90. Después eso ha decaído. Ahí está separado el producto total y el producto no minero para separar un poco las tendencias o factores que inciden sobre la producción minera, pero en todos los casos lo que vemos es una caída en esas cifras de crecimiento. Y en el gráfico de la derecha tenemos las estimaciones de crecimiento tendencial que resultan de la consulta a los expertos para cuando se prepara el balance estructural del sector público. Cada una de esas líneas corresponde a distintas generaciones o distintos años en que se fue proyectando ese crecimiento tendencial. Y vemos que a medida de que ha ido avanzando el tiempo, esas líneas se van moviendo cada vez más hacia abajo, lo cual indica estimaciones de crecimiento tendencial menor. Cuando los economistas normalmente lo que hacemos, ¿cierto? Para entender el crecimiento es hacer estas descomposiciones en la lógica de una función de producción, es decir, tratamos de ver cuánto del crecimiento se explica por la expansión de los factores de producción, capital, trabajo, y cuánto no lo podemos explicar, y a eso le damos el nombre de productividad total de factores. Si uno mira la situación en Chile, las estimaciones que hay de crecimiento del producto, vemos que todos estos elementos, capital, trabajo y productividad, han contribuido a reducir el potencial de crecimiento, pero el que más ha contribuido ha sido la productividad total de factores, que se ha movido desde cifras positivas del orden del 3% en los años 90 a prácticamente cero, incluso levemente negativo en la última década.
En el gráfico de la derecha vemos el crecimiento acumulado de la productividad total de factores, separando entre minero y no minero. Eso porque, como vamos a ver un poco más adelante, en la minería la ley del mineral es un elemento bien central en la productividad de la producción minera, pero vemos que incluso cuando sacamos la minería de este cálculo, todavía tenemos cifras de productividad básicamente estancadas por los últimos 10 años. Ahora, el problema con la productividad total de factores es que tiene un título que es interesante, que es provocador, pero desgraciadamente es poco lo que sabemos de lo que ocurre a su interior. En estos ejercicios de contabilidad del crecimiento se calcula como un residuo, en el fondo es la parte del crecimiento que no explica la expansión del capital humano y del capital físico. Pero siendo un residuo estadístico, no nos permite resolver cuánto del crecimiento, no nos permite explicar qué es lo que está ahí adentro. Y para eso tenemos que tener claro que, por ejemplo, estas mediciones no toman en cuenta las diferencias entre sectores económicos ni cambios en precios relativos. Un rebalanceo de la actividad económica, por supuesto que incide sobre este residuo. Tampoco estas metodologías convencionales de medición determinantes del crecimiento omiten factores importantes como los recursos naturales no renovables, el capital natural, la energía. En una economía como la nuestra, que tiene una base importante en recursos naturales, por supuesto que uno debería considerarlo, pero no es fácil medir esos recursos naturales o esa contribución de los recursos naturales o el capital natural. Es difícil explicar por qué cambia y no considera, por supuesto, tampoco externalidades, es decir, efectos negativos que provoca un determinado patrón de crecimiento de la economía. Entonces, para hacer proyecciones sobre el comportamiento futuro de la productividad total de factores y, por tanto, sobre el crecimiento tendencial, no es suficiente basarnos en el desempeño pasado, ¿no? Tenemos que hacer un análisis un poco más prospectivo. Y para eso vamos a tratar de hacer un análisis en estos análisis tipo FODA, fortaleza, oportunidades, debilidades, amenazas, para ver qué es lo que nos ayuda, qué es lo que nos puede ayudar a elevar el potencial de crecimiento y qué cosas lo pueden potencialmente frenar. Entonces, entre la fortaleza tenemos, por supuesto, el hecho de que la escolaridad de la población chilena ha continuado aumentando para todos los niveles de ingreso. Eso lo vemos en el gráfico de la izquierda, vemos cómo la escolaridad promedio por quintiles de ingreso ha crecido en todos los segmentos y al mismo tiempo también Chile tiene espacio para aumentar la participación laboral de su población. Chile tiene todavía, y especialmente después de la crisis del COVID-19, tiene, por ejemplo, comparativamente bajas tasas de participación de las mujeres. De hecho, Chile tiene tasas de participación femenina que son no solo menores a las de los países de la OCDE, sino que son menores a las de muchos otros países de América Latina. Por lo tanto, tenemos ahí un potencial que, si uno lo mira en términos de tasas de participación laboral por tramos o por cohortes de población, vemos que hay ahí un espacio para mejorar en el futuro. Por ejemplo, la brecha en tasas de participación para la población entre 55 y 64 años, entre hombres y mujeres, es mayor que la que hay, por ejemplo, entre los 15 y los 24 años. Si esa menor diferencia se mantiene en el tiempo a medida que esas generaciones envejecen, vamos a tener una mayor participación, un aumento más permanente de la participación laboral. Por otro lado, otro elemento que nos ayuda es el hecho, algo que mencionaba el presidente Frey, la matriz energética ha estado cambiando de manera significativa desde combustibles fósiles hacia energías renovables. Como él señalaba, históricamente teníamos solo la generación hidráulica, pero ahora además le agregamos generación de energía eólica y solar, y eso significa que a estas alturas ya más de la mitad de nuestra energía eléctrica es generada por fuentes renovables.
y eso va a seguir aumentando porque ya se están haciendo y se van a seguir haciendo las inversiones para aumentar esa capacidad de generación de fuentes renovables y por lo tanto hacia finales de esta década, justamente a propósito del hito del 2030, más del 85% de nuestra energía eléctrica va a provenir de fuentes no renovables. Eso para nosotros es una gran ventaja, porque por un lado nos aísla más de las fluctuaciones de los precios del petróleo, nos permite tener una fuente segura y estable de generación eléctrica y eso al mismo tiempo nos puede generar ventajas comparativas en industrias para las cuales la energía eléctrica es una fuente importante o un insumo importante. Y asimismo también hoy en día, ¿cierto?, la producción limpia es valorada en los mercados y por lo tanto tenemos más posibilidades de competir si producimos con energías renovables, ¿no? Entonces, esta también es una ventaja significativa. Y a pesar de todos los cuestionamientos, los escándalos, Chile también tiene instituciones más sólidas que la gran mayoría de nuestros competidores. Aquí hay índices comparados para riesgo país, riesgo económico, riesgo político, riesgo en el sistema financiero. En todos ellos Chile aparece en una posición bastante privilegiada. Pero también tenemos algunas debilidades. En primer lugar, el hecho de que la transición demográfica en Chile está muy avanzada, con lo cual se va a seguir reduciendo la población en edad de trabajar y va a aumentar las tasas de dependencia de adultos mayores en particular respecto de personas que están en edad de trabajar. Ahí en el gráfico de la izquierda vemos cómo va a ir cayendo la población entre 18 y 65 años y cómo va a cambiar la composición de la fuerza de trabajo entre el año 2022 y el 2025 con un aumento importante de las personas sobre 60 años. Prácticamente se va a duplicar esa proporción en relación a quienes están en el tramo de 30 a 59 años. Por otro lado, bueno, hemos mencionado el tema de la productividad en la minería. La caída de la ley de cobre va a continuar aportando negativamente al crecimiento económico. Por ejemplo, cuando recién en estos días hubo mucha preocupación por las cifras de producción minera del año pasado, en muchos casos, particularmente en algunos de los proyectos de Codelco, se hace referencia a la caída de la ley del mineral. Hoy en día, parte importante de la inversión que se hace en minería, que se está haciendo, es para compensar esta caída del rendimiento de la producción de cobre. Vemos ahí en el gráfico a la derecha cómo ha ido decayendo la ley promedio del mineral. Y en el gráfico, en el cuadro de la derecha, los componentes promedio del valor agregado en la minería. Por otra parte, a medida que vamos creciendo y que va aumentando nuestro stock de capital, una proporción creciente de la inversión pública-privada tiene que ir a compensar por la depreciación de ese capital. Eso lo vemos en la infraestructura pública, ¿cierto? Tenemos más caminos, carreteras que mantener y por supuesto también en el capital o en la infraestructura del sector privado que tiene que ir renovando sus equipos. Entonces, esto es parte de lo que explica esta tendencia de los países a ir reduciendo su potencial de crecimiento, porque con el mismo ahorro, una fracción creciente de ese ahorro tiene que ir a cubrir la depreciación del capital existente. Pero si además nuestro ahorro está decayendo, como se ve en el gráfico de la derecha, tenemos una razón más para preocuparnos. Y una cuestión que no tiene que ver ni con la infraestructura ni con las funciones de producción, pero sí tiene que ver con la realidad de las interacciones en la economía, es que somos un país que se caracteriza por un alto grado de desconfianza interpersonal y una creciente desconfianza en las instituciones. Y esto que tiene que ver con el potencial de crecimiento, que en la medida que hay mayores grados de desconfianza, los costos de transacción en todo tipo de actividades aumentan, ¿no? Y eso representa un lastre para el crecimiento, ¿no? Si digamos, una economía que se desarrolla, que se va volviendo más compleja, involucra más interacciones entre distintos actores a su interior, involucra más potenciales conflictos.
Para resolver eso, por supuesto que las instituciones son importantes, pero la confianza también es muy significativa. Las instituciones, los contratos no nos van a resolver todo. Por lo tanto, mientras más tengamos que invertir en asegurarnos de que no nos van a engañar, que es cierto que en tratar de desarrollar contratos lo más detallados posibles, todo eso va generando un costo para la economía, costos de transacción que son mayores. Ahora, el tema de la productividad uno lo puede mirar a nivel agregado con las limitaciones que he mencionado recién, pero también lo puede mirar a nivel desagregado, a nivel de firmas. En esas circunstancias, si uno toma esa perspectiva, lo que puede preguntarse es, bueno, ¿qué es lo que pasa con la productividad a nivel de las firmas? ¿Cómo cambia la productividad? Bueno, puede cambiar de distintas maneras. Puede cambiar porque firmas con baja productividad salen del sistema y entran firmas con mayor productividad. O puede cambiar porque los recursos se canalizan hacia firmas de mayor productividad o porque éstas crecen más que las de menor productividad. En Chile hay diferencias muy importantes de productividad entre firmas de distinto tamaño. Ahí en el gráfico de la derecha vemos la productividad por trabajador para las firmas grandes, ¿cierto? Más que prácticamente quintuplica la productividad de las pequeñas empresas. Y en el cuadro de la derecha vemos la descomposición de productividad de las firmas en Chile y sus fuentes, de acuerdo a un análisis que hizo hace algún tiempo el Banco Central. Aquí justamente se recogen todas estas distintas formas de hacer variar o de modificar la productividad a nivel agregado por los movimientos de las firmas. Pero como resumen, lo que se puede decir es que la principal razón por la cual a nivel microeconómico la productividad no crece es porque las firmas más productivas no crecen más que las firmas menos productivas en Chile. Más aún, si este mismo análisis lo hacemos para el mercado del trabajo, lo que vamos a ver es que Chile tiene un grado inusitadamente alto de rotación laboral. Más o menos un tercio de los trabajadores en Chile se cambian de empleo en el curso de un año, pero sin embargo esos movimientos de los trabajadores de un empleo a otro no son necesariamente hacia empleos mejor pagados o hacia empleos en firmas más productivas, que ¿cierto? Es lo que uno esperaría para el crecimiento de la productividad. En otras palabras, tenemos un alto grado de movilidad espuria desde el punto de vista de la capacidad productiva del país. Mucho movimiento, pero poco impacto sobre la productividad y sobre las remuneraciones de los propios trabajadores. Entonces, ahora, ¿qué es lo que puede originar esto? ¿Qué es lo que puede hacer que las firmas más productivas crezcan poco? Bueno, hay varias razones que uno puede imaginar. Primero, ¿cierto? Algo que es muy importante en estos días cuando se discute tanto sobre las pymes. Por supuesto que las pymes tienen diferencia y tienen brechas importantes en el acceso, por ejemplo, al financiamiento o el acceso a la tecnología. Pero muchas veces medidas políticas que se siguen para apoyar a las pymes, al ir creando un entorno cada vez más protector de las pymes, también hacen más costoso dejar de ser pyme, es decir, crecer. Por ejemplo, ¿cierto? Hoy en día, ayer justamente en la Cámara de Diputados, ¿cierto? En el contexto de la discusión del ingreso mínimo y a partir de estos apoyos que da el Estado a las empresas de menor tamaño para absorber el incremento del ingreso mínimo, se trató el tema tributario. El planteamiento de muchos dirigentes del sector es mantener permanentemente una tasa de impuesto de 10%, pero podemos imaginar que si eso se mantiene y la tasa de impuesto a la renta corporativa es de 25% para el resto de las empresas, el crecer tiene un costo o tiene un impuesto, hay un impuesto al crecimiento que es muy significativo. Otra razón que puede explicar esto es que los mercados tienen altos grados de concentración y por lo tanto le cuesta más a firmas pequeñas o firmas medianas crecer. Y esto lo vemos en evidencia anecdótica. Startups exitosas en Chile, ¿qué es lo que ocurre normalmente con ellas?
Normalmente lo que ocurre es que una vez que empiezan a ser exitosas y se van valorando, una empresa grande las compra. Y eso lo vemos en las fintech, lo vemos en industrias de servicios, etc. Entonces, eso en cierta medida es como una versión anecdótica de este fenómeno que vemos acá representado o medido estadísticamente. Ahora también tenemos oportunidades. El presidente hablaba de la industria del litio. La industria del litio está en auge. Chile lidera internacionalmente en producción y reservas. Hace pocos días, ¿cierto?, se dio a conocer esta estrategia política nacional del litio para abordar aspectos de sostenibilidad, renta, actores, desarrollo minero, crecimiento económico. Esa política identifica varios objetivos. Primero, el desarrollo sostenible del potencial extractivo, la sostenibilidad ambiental y social. No tenemos que olvidar, ¿cierto?, que el litio se extrae de salares que son ecosistemas bastante frágiles, que tienen también una relación con las comunidades que lo rodean. Tenemos que asegurarnos, por lo tanto, de que la explotación del litio sea sostenible. El desarrollo tecnológico y la generación de encadenamientos productivos. Está cambiando la tecnología para extraer litio. Eso nos puede ayudar a poder extraer más litio con un menor costo medioambiental. Elevar la participación del país en las rentas del litio, la sostenibilidad fiscal. Ayer se informó justamente de cómo estamos incorporando los ingresos del litio dentro de la regla estructural, la diversificación de actores y el aporte a la diversificación productiva y el potencial de crecimiento económico. Al mismo tiempo, nuestro país también tiene las mejores condiciones del mundo para producir energías renovables y producir hidrógeno verde. Para esto contamos ya con una estrategia general que se originó en el gobierno anterior. En las próximas semanas vamos a dar a conocer un plan de acción, en particular respecto al desarrollo de esta industria, pero básicamente lo que aquí tenemos es un potencial de enorme magnitud, porque ¿cierto?, el hidrógeno verde es va a ser una fuente de energía para muchas de las industrias que se están desarrollando hoy en día. Al mismo tiempo hemos estado aumentando nuestra inversión en infraestructura digital y conectividad. El presidente mencionaba la línea, el cable submarino hacia Pacífico, pero por supuesto también tenemos inversiones a nivel más local. El año pasado las principales sorpresas positivas que tuvimos en materia de inversión fueron en inversión en tecnología, inversión en data center, inversión en tecnología 5G, en telecomunicaciones. Y también un tema que es un potencial para Chile es poder avanzar en materia de descentralización. Chile es un país tradicionalmente muy centralizado y ese centralismo, tanto a nivel de las empresas privadas como del sector público, también involucra un costo en términos de productividad. Las decisiones son más lentas, los recursos hay que moverlos por el país, aumentan los costos de transacción nuevamente. Si nos comparamos con otros países, con estados unitarios en la OTE, estamos bastante a la cola en términos de nuestro grado de centralización, y en América Latina lo mismo. Colombia, Perú ya nos pasaron hace mucho rato. Chile tiene un nivel de centralismo similar al de Uruguay, que es un país más pequeño, que es más pequeño en superficie y en población. Entonces, ahí también tenemos una oportunidad porque tenemos una reforma que viene ahora en camino, que se va a presentar la próxima semana en materia regional. Y de amenazas, bueno, por supuesto, la fragmentación y los conflictos comerciales tienen una incidencia sobre los flujos de comercio, se generan presiones sobre los países para alinearse con un bloque o con otro. Eso lo vamos a estar viviendo durante los próximos años. Para una economía tan abierta como la nuestra, por supuesto que es un dato muy relevante. Se ha mencionado mucho, hemos discutido mucho en los últimos meses sobre el tema de la delincuencia. El alza de la delincuencia puede imponer costos adicionales para las empresas y las personas en el resguardo de su seguridad. Hay que invertir más, ¿cierto?, en infraestructura más segura, en servicios de seguridad y la contratación de seguros. Todo eso tiene un costo
para la actividad productiva, tiene un costo para las personas y eleva ¿cierto? Los costos y reduce la rentabilidad de las inversiones. Entonces aquí en esta lámina resumimos todas estas fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, pero esto es bueno ponerle números, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que significaría para nosotros aprovechar el potencial, aprovechar las oportunidades y mitigar las amenazas al crecimiento tendencial de la economía, ¿eh? Entonces acá hicimos un ejercicio tomando en cuenta en primer lugar el impacto que pueden tener varias de los esfuerzos que estamos haciendo en materia de productividad en la agenda de productividad que acordamos con la Confederación de la Producción y el Comercio, con la Central Unitaria de Trabajadores y con las organizaciones de PYME. Eso permite generar mejoras de productividad intrafirmas del orden que contribuirían en alrededor de 0,8% al crecimiento anual del PIB. Elevar la movilidad de factores, reducir la carga del centralismo, permitiría una mejor reasignación de recursos, aportando 0,7% al crecimiento anual del PIB. Y el desarrollo de nuevas industrias ligadas a la economía verde, 0,5% del PIB. Total, 2,4% de crecimiento que podríamos agregar a nuestro potencial, a ese potencial que está ya relativamente disminuido, más cerca del 2%, podríamos duplicar nuestro potencial de crecimiento, con cosas que no son traídas de la ficción, son cosas que están frente a nuestros ojos, pero que tenemos que ser capaces de aprovechar. Entonces tenemos que tener una visión para entender el concepto de productividad, generar la colaboración del sector público-privado y creatividad. El presidente Frey usó una palabra que yo creo que es muy central, ¿eh? Él habló de la ambición. Creo que tenemos que tener la ambición necesaria para hacernos cargo para aprovechar estas oportunidades y tener la colaboración entre el sector público y privado para efectivamente materializarlas. Esto, por supuesto, haría una diferencia muy grande en términos de crecimiento para la economía, diferencia de potencial de año a año acumulada a través del tiempo, por supuesto que hace una diferencia muy grande. Ahí vemos en las barras, ¿cierto? La combinación de amenazas, aprovechamiento parcial de oportunidades y aprovechamiento más pleno de oportunidades. Entonces, es cierto, si siguiéramos más o menos por una vía inercial, nos iríamos por ¿cierto? Esa línea de puntos que va por abajo, pero podemos movernos hacia arriba en esa escala de manera significativa. Ahora, ¿es esto viable considerando el nivel de ingreso per cápita de Chile comparado con otros países, dado que el potencial de crecimiento tiende a bajar con el aumento del ingreso per cápita? Bueno, en estos momentos hay muchos países en el mundo que teniendo el mismo ingreso per cápita nuestro, tienen un potencial de crecimiento mayor. No es la mayoría, pero sí hay un conjunto de economías que nos indican que eso es posible. Ahora para eso hemos lanzado iniciativas para estimular la inversión, la agenda de productividad a la que me referí antes. Ahí hay temas ligados a la logística, ligados a reducir la informalidad en la economía, generar mayor inversión en capital de riesgo, mayor capacitación en competencias digitales. También tenemos los temas de digitalización de procesos de comercio exterior y logística. Hoy día en Chile nosotros tenemos una plataforma que permite realizar todos los trámites ligados al comercio exterior en línea, pero no todos los trámites están conectados en estos momentos a esa plataforma. Tenemos también una agenda que se ha vuelto bastante nutrida en materia de fortalecimiento, modernización del sistema financiero. La ley FinTech que está aprobada ya desde el año pasado, está en estos momentos dictándose todos los reglamentos para su implementación. Tenemos, por ejemplo, se menciona ahí internacionalización del peso. Hay en un proyecto que está en este momento en la Cámara de Diputados una norma que va a permitir obtener un RUT por vía simplificada para operaciones que se realizan en moneda chilena en el exterior. También
Tenemos un proyecto sobre supervisión basada en riesgo para las compañías de seguro, el modelo de 4 partes para pagos minoristas, el mercado de derivados. O sea, acá es cierto que el programa de gobierno prácticamente no contenía nada en materia financiera, todo eso lo hemos ido poblando. Tampoco contenía mucho en materia de productividad, también hemos ido llenando ese vacío. Lo mismo en materia de inversión. Entonces hoy día, después de más de una década de crecimiento potencial decreciente y productividad estancada, vemos que Chile puede beneficiarse del cambio tecnológico y del enverdecimiento de la economía mundial. En estos momentos, para la gran mayoría de los países del mundo, están comprometidos, han establecido metas en materia de reducción de emisiones, pero para ellos eso implica un costo. Para nosotros, esos esfuerzos realizados por otros países implica un potencial beneficio muy significativo, por las materias primas que generamos nosotros y por lo que podemos generar a través del hidrógeno, a través de las energías limpias. Esto se puede sumar a nuestras fortalezas institucionales, una economía abierta, un mercado de capitales profundo, de tal manera que sumando diversas fuentes de impulso inicial, Chile puede elevar al menos en un par de puntos porcentuales su crecimiento tendencial durante los próximos 25 años. La agenda de gobierno, como decía, se ha ido poblando con iniciativas en pro del crecimiento, la productividad, la innovación y el desarrollo financiero. También es importante que podamos ir reduciendo la incertidumbre de la economía para que se puedan ir materializando proyectos de inversión. Ayer, finalmente, después de 4 años de tramitación, logramos la aprobación del royalty minero en el Senado. Esperamos que la próxima semana o la siguiente ya podamos también pasar en la Cámara de Diputados y podamos despejar ese elemento de incertidumbre que ha estado rondando durante mucho tiempo. Yo recibo a muchas compañías mineras que me dicen: miren, nosotros tenemos proyectos grandes, pero proyectos muy promisorios, pero cuando vamos a hablar con nuestros accionistas nos dicen, bueno, ¿y qué pasa con el royalty en Chile? Y hasta ahí nomás llega ¿cierto? el impulso. Ahora vamos a poder tener un régimen tributario claro para el sector minero y eso les puedo asegurar que va a permitir que se vayan materializando muchas más inversiones. Y por supuesto la inversión nacional y extranjera, pública, privada, la infraestructura, van a ser claves para materializar estas oportunidades. Las inversiones, investigación, desarrollo e innovación pueden aprovechar los incentivos que está introduciendo el gobierno. O sea, tenemos muchos instrumentos, muchos mecanismos que podemos usar, movilizar, pero sobre todo necesitamos esa ambición de hacer las cosas mejor, de hacer las cosas de manera coordinada, consensuada en todo aquello que se requiere, especialmente en materias de política pública. Así que creo que el futuro, mirando hacia el 2030, para Chile se ve promisorio. Muchas veces cuando estamos como muy concentrados en la coyuntura y miramos, ¿cierto?, el próximo mes, los 2 meses, el fin de año, nos parece todo oscuro, pero la verdad es que el potencial que tenemos hoy día, aprovechando estos cambios que ocurren a nuestro alrededor y muchos de los instrumentos que tenemos, es mucho mayor. Levantemos la vista, miremos hacia adelante, cultivemos esa ambición y trabajemos para que se pueda materializar. Muchas gracias. No se vaya. Agradecemos la presentación del ministro Marcel y le pedimos que se mantenga en este escenario para recibir un reconocimiento de parte del rector de la Universidad Central, señor Santiago González Larraín. Un fuerte aplauso para él, por favor. Repetimos un fuerte aplauso y agradecemos nuevamente al ministro por habernos acompañado esta mañana.